Bienvenidos a su espacio predilecto, donde desmenuzamos cada detalle, cada guiño y cada secreto de las series que nos roban el sueño. Hoy vamos a explorar un tema que sé que a muchos les ha generado curiosidad y preguntas: el drama, los misterios y las confesiones que se ocultan tras las parejas que idolatramos en la pantalla. Prepárense porque este viaje será más revelador de lo que imaginan. Y antes de que sigamos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si este tipo de contenido les encanta. Su apoyo es la gasolina que impulsa este proyecto. Ahora sí, levantemos el telón y adentrémonos en este drama de telenovela, en la vida real. Hoy nuestro foco de atención se posa en una pareja que ha generado ríos de tinta, tanto en la ficción como en la vida real: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a limitarnos a hablar de sus personajes, no. Vamos a ir mucho más allá, a esos recovecos de sus vidas, a esas confidencias que han salido a la luz con el tiempo y que nos han dejado con la boca abierta. Como bien saben, su romance en Sen Kalkapm fue tan convincente, tan real, que muchos de nosotros llegamos a creer que lo que veíamos en la pantalla era un reflejo fiel de su vida cotidiana. Y en cierto modo así fue. Pero detrás de esos momentos de amor, de risas, de química palpable, también se tejieron momentos de tensión, de dudas, de inseguridades y de, por qué no decirlo, de verdadero drama. Y sí, la serie fue un éxito planetario, una auténtica fiebre que se propagó por todo el globo, con personajes que se instalaron en nuestros corazones. Pero ¿qué se esconde detrás de todo ese brillo, de todo ese glamour, de toda esa magia televisiva? ¿Qué secretos guardaban Kerem y Hande tras las cámaras, lejos de los reflectores? De eso es de lo que vamos a hablar hoy, y les aseguro que será un viaje fascinante. Pero antes de sumergirnos en las profundidades del drama entre Kerem y Hande, me gustaría que hiciéramos una breve escala en otras producciones turcas que también han tenido sus propias dosis de tensión y conflictos en la vida real de sus protagonistas. Empecemos con Kara Sevda, o Amor Eterno, esa joya de la televisión turca que nos hizo derramar lágrimas a mares. Aquí tuvimos a Burak Özçivit, interpretando al atormentado Kemal, y a Neslihan Atagul, la dulce Nihan. La conexión en pantalla era incuestionable, pero fuera de ella, cada uno tenía sus propias vidas, y aunque no hubo romances entre ellos, sí hubo rumores y tensiones que se filtraron en la prensa del corazón. Se comentaba que los celos de los respectivos cónyuges de los actores, con quienes contrajeron matrimonio después, habían provocado algunos roces en el set. Sin embargo, hay que destacar el inmenso talento actoral de ambos, que lograron transmitirnos la intensidad, la pasión y el dolor de sus personajes. Kara Sevda fue una serie que marcó un antes y un después, y aunque no hubo un romance real entre Burak y Neslihan, su trabajo conjunto siempre será recordado como un ejemplo de profesionalismo y entrega. Fue una serie de género dramático que exploró las complejidades de las relaciones humanas, los obstáculos que impone la sociedad y los sacrificios que se hacen por amor, con un final que nos dejó el corazón hecho añicos. Continuemos con otra serie que también nos hizo suspirar y soñar: Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presentó a Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que desprendía una química casi magnética. Can interpretó al carismático Kandibit y Demet a la soñadora Sanem Aydın. Su historia de amor fue tan creíble, tan entrañable, que muchos, también en este caso, empezaron a desear que su relación fuera real. Y aquí sí hubo un romance fuera de la pantalla, pero con un final no tan feliz como esperábamos. Su amor fue corto pero intenso, sin embargo, por alguna razón no perduró, lo que generó mucha expectación y todo tipo de comentarios en los medios. Esas idas y venidas formaron parte del juego mediático y del interés del público. Erkenci Kuş fue una serie que conquistó corazones a nivel mundial, con su frescura, su humor y su romanticismo. Pero también nos demostró que no siempre los cuentos de hadas se hacen realidad, al menos no en la vida de quienes los protagonizan. Nos enseñó que el amor a veces es fugaz, que las relaciones pueden ser complicadas y que la vida real a veces supera a la ficción. Y ahora sí, llegó el momento de adentrarnos en el plato fuerte, en la pareja que nos ha convocado hoy: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como les mencionaba al principio, su historia en Sen Kalkapm fue un auténtico fenómeno. La serie, una comedia romántica que nos conquistó desde el primer minuto, nos presentó a Eda Yldz, una joven florista interpretada por Hande, y a Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo interpretado por Kerem. Su química en pantalla era tal, tan poderosa, que nadie dudaba de que, más allá de sus personajes, existía una conexión real entre ellos.
Y no nos equivocábamos porque su romance se confirmó poco después, haciendo que millones de fans alrededor del mundo se ilusionaran con la idea de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla. Y así fue, se convirtieron en la pareja del momento, la más seguida en redes sociales, la más fotografiada, la más admirada. Viajaron juntos, se mostraron enamorados, sus declaraciones eran dulces y apasionadas. Parecía que estábamos viviendo el final feliz de un cuento de hadas, pero esta vez en la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele pasar, siempre es más compleja y enrevesada. Y así como su romance nació en medio de la magia de la televisión, también terminó. De repente la llama se extinguió, las fotos juntos desaparecieron de sus redes sociales, y los rumores de ruptura empezaron a sonar con fuerza, cada vez con más intensidad. Y ahí es donde surge el drama, el verdadero drama. Si bien nunca se ha confirmado públicamente la razón exacta de su separación, las versiones que circulan son variadas y han alimentado todo tipo de especulaciones. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, otros de presiones laborales insostenibles, otros de la imposibilidad de mantener una relación bajo la lupa constante de los medios y los fans. Y luego están las confesiones que han ido saliendo a la luz poco a poco, en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en comentarios sutiles que se han interpretado de mil maneras. Kerem, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de la dificultad de lidiar con la fama y las expectativas del público. Ha reconocido que fue una etapa muy intensa de su vida y que necesitó tiempo para reevaluar sus prioridades y reorganizar su vida. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada, pero en sus declaraciones se intuye un cierto dolor, una cierta decepción, una sensación de que quizás las cosas no salieron como ella esperaba. Ambos han reconocido que la relación, aunque intensa y apasionada, no fue fácil de llevar. Y es que gestionar una relación personal con la presión de la fama, del público y de los medios, es una tarea titánica. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la relación de Kerem y Hande? ¿Por qué nos impactó tanto su romance, tanto su auge como su declive? Creo que va mucho más allá de la serie en sí. Su romance se desarrolló en un momento en que las redes sociales estaban en su máximo apogeo, en una época en que los fans vivían con gran intensidad las vidas personales y profesionales de sus ídolos. El hecho de que su historia de amor se desarrollara paralelamente a la serie hizo que muchos pensaran que estaban viendo una especie de continuación de Senkalkapm, pero en la vida real. Y creo que eso fue algo que a la vez les benefició y les perjudicó, porque esa presión constante de los fans y de la prensa fue un factor determinante en su separación. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes, que estaban aprendiendo a gestionar ese tipo de relaciones y que la fama a veces puede desbordar y, si no se maneja bien, puede acabar afectando a todo lo que la rodea. Su historia nos recuerda que aunque amemos a las figuras públicas, es importante recordar que también son personas con sus propios sentimientos, miedos y dificultades. Y es que esa es una de las cosas más fascinantes de la televisión turca, nos presenta historias de amor que nos hacen soñar, que nos hacen creer en la magia, pero también nos demuestra que detrás de esas historias hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias luchas, sus propias caídas y sus propios dramas. Y eso es precisamente lo que nos conecta aún más con ellos, porque al final, todos nos sentimos identificados con esas emociones, con esas experiencias, con esos altibajos que nos ofrece la vida. Senkalkapm, como muchas otras series turcas, nos regaló grandes momentos de alegría, de emoción, de pasión y de romanticismo, pero también nos dejó una lección valiosa, que el amor en la vida real no siempre es tan idílico como en las telenovelas. Y quizás en esa mezcla de ficción y realidad, en esa ambigüedad entre lo que vemos en la pantalla y lo que sucede en la vida real, es donde reside su magia, su capacidad de atraparnos y de hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. A pesar de todo, siempre recordaremos a Kerem y Hande como esa pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor y que nos demostró que, detrás de una gran historia, a menudo se esconde un drama aún mayor. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este viaje al corazón de las telenovelas turcas. Hoy hemos hablado de amores apasionados, de desamores dolorosos, de secretos ocultos, de confesiones reveladoras y de todo lo que se esconde tras bambalinas de nuestras parejas favoritas. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante como a mí. Recuerden que todo esto es solo una pequeña parte de lo que hay detrás de nuestras series favoritas, y que cada persona vive estas experiencias de una manera única y personal. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a que me cuenten qué les ha parecido este análisis,
a que compartan sus propias opiniones y, por supuesto, a que me digan si les gustaría que exploremos otras parejas de telenovelas turcas. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que sigan soñando con el amor, aunque sea a través de la pantalla.